Paseos por la Sierra con Alberto Garín. San Marino. En Italia, entre la Emilia-Romagna y las Marcas, no muy lejos del mar Adriático, exactamente a 13 kilómetros en línea recta, el mar se puede ver tranquilamente desde lo alto de San Marino, teniendo Rímini como la ciudad costera más cercana y más populosa. Y San Marino se encuentra ubicado en un curioso espolón calizo, el Monte Titano, 700 metros por encima del nivel del mar, de ahí esa posibilidad de controlar la llanura que se dirige hacia esa costa del Adriático. Un espolón calizo que ha sido su principal salvaguarda frente a los numerosos enemigos que han acechado la historia de este lugar. Enemigos que en cualquier caso tenían una limitación geográfica evidente, y es que a espaldas de San Marino podemos observar la cordillera de los Apeninos. Ya hicimos un paseo por la sierra al respecto, explicando cómo esta cordillera de los Apeninos, que divide la península italiana en dos, ha generado dos mundos relativamente aislados. La parte occidental de la península italiana, la más populosa, donde tenemos regiones como Toscana con Florencia, el Lacio con Roma o la Campania con Nápoles, frente a estas otras regiones al oriente de los Apeninos donde se encuentra San Marino y que, de no ser por la capacidad para navegar por el Adriático, habrían permanecido relativamente aisladas. Y esta importancia de ese aislamiento es lo que nos permite entender la independencia de San Marino hasta hoy, pero también nos permite entender, cuando recorremos las calles de San Marino, cómo fueron muchas de estas diminutas repúblicas independientes italianas que conocemos a lo largo de la Edad Media y comienzos de la Edad Moderna, y que en muchos casos hemos visto enfrascadas en una serie de conflictos civiles entre italianos, pero que a su vez exhibían esas exitosas cortes de los príncipes del 400 o el 500. Es decir, la virtud de San Marino es que han logrado preservar unas condiciones, gracias a su ubicación geográfica, pero más allá de eso, pensando en su estructura urbana con sus murallas, sus puertas bien abalauertadas, toda la organización interna, unas condiciones que nos permiten entender cómo fueron esas otras comunas independientes hoy desaparecidas de ese mundo del Renacimiento. Y quizás más allá de la singularidad de visitar este particular microestado, recorrer San Marino, pese a las sucesivas capas que ha ido evolucionando a lo largo de la historia de la ciudad, porque hay un San Marino medieval, hay un San Marino de la Edad Moderna, hay un San Marino contemporáneo. De nuevo, entender cómo pudieron funcionar estas repúblicas italianas. San Marino en su origen aparece aprovechando la cúspide de ese monte Titano para albergar una comunidad cristiana que dirigía el propio San Marino, perseguida por los romanos, que evoluciona hasta constituirse un auténtico monasterio que controla no solamente el monte, sino los territorios alrededor, y a partir de ahí va creciendo progresivamente durante la Edad Media hasta constituirse en una auténtica república urbana, siempre con ese dominio del monte Titano y el territorio inmediato, y que a partir del siglo XV se va a ver envuelto en las guerras civiles entre las diferentes repúblicas independientes italianas, sobre todo, en concreto, dos muy particulares. La de Rímini, que tenemos asociada a la familia de los Malatesta, y la de Urbino, donde dominaron los Montefeltro, dos familias, Malatesta y Montefeltro, que para los conocedores del Renacimiento son realmente destacados. Fueron de los grandes impulsores de la expansión de ese arte renacentista surgido en Florencia para que se fuera creciendo fuera de la Toscana por el resto de Italia. San Marino va a ser uno de los aliados de los unos de los otros que va a conseguir, gracias a apuntarse siempre a caballo victorioso, pasar por este renacimiento del 400 y 500 y lograr que el papado, que al final era el señor último de todas estas tierras al oriente de los Apeninos, respetara la independencia de San Marino.
Por supuesto, cuando uno visita la ciudad, tiene por ejemplo la famosa cava de los Ballesteros que estamos viendo ahora, auténtica cantera de la ciudad donde los sanmarinenses han ido sacando una cantidad importante de material para la construcción de las murallas y de las casas, pero que a su vez y hasta hoy se ha convertido en un lugar para el singular entrenamiento de los ballesteros, que en la Edad Moderna era la parte más importante del ejército de San Marino para defenderse dentro de estas guerras civiles italianas. Una característica que podíamos ver replicada en las otras repúblicas autónomas, donde cada una de ellas tratarían de encontrar un factor decisivo para poder defender la independencia de esas repúblicas. De nuevo, es lo interesante de San Marino. Vamos recorriendo sus calles y podemos entender que se podían replicar las diferentes estructuras que encontramos en este microestado en aquellas repúblicas independientes. Hemos hablado de la cava de los Ballesteros, el lugar de la estructura militar. Inevitablemente hay un palacio de gobierno que recuerda la importancia de la autonomía de estas ciudades y, como buena ciudad católica a la larga dentro de la órbita de los papas, también habrá en una ciudad pequeña, concentrada, construida en pendiente, donde las calles tienen unos desniveles importantes, sin embargo, habrá un espacio público notable frente al Palacio del Gobierno para la creación de mercados y de todo tipo de eventos urbanos, pero también tiene que haber un área urbana importante donde ubicar la construcción religiosa más notable del lugar. Es cierto que la basílica, la principal parroquia de San Marino hoy, ya es un edificio tardío, nada que ver con este mundo del Renacimiento, pero lo encontramos ubicado en esa posición central en el que el área urbana vuelve a abrirse para dar esplendor a una de las manifestaciones más importantes de la vida cotidiana de los sanmarinenses, que es su vida religiosa, su vida católica. Muy interesante porque, como decíamos antes, el hecho de estar al oriente de los Apeninos les suponía esa supeditación a los papas de Roma, que no llegó a ser auténtica, puesto que hasta la actualidad sigue siendo un estado independiente, pero más allá de que puedan tener, y los tuvieron, roces con los papas, son católicos, muy católicos, y lo exhiben dotando a la ciudad de un espacio público tan grande como la plaza frente a la basílica y la propia basílica, que es uno de los edificios más significativos de esta ciudad de San Marino. Contábamos que San Marino fue capaz de pasar esa edad moderna, esos siglos finales del mundo medieval del Renacimiento y la Edad Moderna, manteniendo esa independencia. Incluso durante las campañas napoleónicas fueron capaces de negociar con Napoleón para que también mantuviera esa independencia. Y más interesante aún, cuando se lleva a cabo la unificación de Italia, en un proceso previo a la propia unificación, que terminó por culminarse en los años 1860, 1870, en el proceso previo, en torno a 1840-50, San Marino se convirtió en el refugio de todos estos líderes independentistas que querían acabar con los pequeños principados italianos o expulsar a los austriacos del norte de Italia. Y el hecho de que San Marino fuera el lugar de acogida, de protección de estos líderes independentistas, es lo que provocó que en el momento que se lleva a cabo la independencia, estos líderes independentistas respetaran a su vez la independencia de San Marino. Seguimos recorriendo la ciudad, llegamos a una de las partes más elevadas y vemos el Gran Castillo. Hay 3 torreones en los 3 puntos más elevados de esta montaña Titano, pues el espolón más grande de los 3 es donde se encuentra ubicado este castillo, que de nuevo nos vuelve a apelar a esas estructuras urbanas propias de estas pequeñas repúblicas italianas del 400 y el 500, que a pesar de sus diminutas dimensiones, gracias a su lejanía del gran señor que era el Papa, separados por los Apeninos, fueron capaces de convertirse en pequeños núcleos de poder económico y militar con los que alterar todos los complejos equilibrios de esa Italia del 400 y a partir de ahí mostrar ese poderío, como decíamos en el caso de Rimini o de Urbino, a través de sus líderes, pero también a través de sus manifestaciones artísticas. Al final, esta es la idea más importante que nos queda cuando uno visita San Marino. No es la anécdota del microestado, no es la anécdota de que dentro de Italia haya otro país diminuto que mantiene su independencia, sino cómo recorrer ese microestado nos permite entender mucho mejor cómo funcionaron esas repúblicas del 480, esos motores del arte del Renacimiento.
que a partir de ubicaciones estratégicas, con un control del territorio que les permitía el mantenimiento, generaban cortes de poder, cortes con capacidad para intervenir en la situación compleja de la Italia del 480 y a partir de ahí elaborar no solamente estructuras urbanas desde el punto de vista político, pero también urbanístico notables, sino esos focos artísticos destacados que podemos encontrar en nuestros libros de texto y que probablemente, si no fuera porque San Marino existe, nos costaría mucho más entenderlos. De modo que hay un San Marino que nos habla del Renacimiento que merece la pena visitar.